¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa el día de hoy con un tema al que muchas veces no ponemos atención. Tenemos el dolor, pero decimos se me va a pasar, es que a lo mejor dormí mal, dormí chueco, etcétera, pero hay que atenderlo de manera puntual y la siguiente hora vamos a explicarles por qué. Estaremos hablando de dolor de cuello y espalda. Vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. El dolor de cuello y espalda es una de las molestias más comunes en la población, afectando a personas de todas las edades. Este tipo de dolor puede ser causado por una variedad de factores, como la mala postura, el estrés, el sedentarismo, o lesiones como las distensiones musculares y las hernias de disco. La postura es uno de los principales culpables. Pasar largas horas sentado frente a una computadora, usar dispositivos móviles de manera constante, o levantar objetos pesados incorrectamente, pueden ejercer una presión indebida sobre la columna vertebral y los músculos del cuello, así como también la espalda. Esto puede llevar a tensiones musculares y, con el tiempo, a dolores crónicos. Para prevenir y aliviar el dolor de cuello y espalda, es esencial mantener una buena higiene postural. Asegúrate de sentarte con la espalda recta, los hombros relajados y los pies bien apoyados en el suelo. También es importante tomar descansos regulares para estirarte, especialmente si trabajas en una oficina o pasas mucho tiempo sentado. El ejercicio regular, como caminar, nadar o practicar yoga, también puede fortalecer los músculos que soportan la columna vertebral, ayudando a prevenir estos dolores. Si el dolor persiste, puede ser necesario acudir a un fisioterapeuta o un especialista, quienes pueden ofrecer tratamientos específicos como la terapia física o masajes terapéuticos. Muchísimas gracias por esta información. Es muy interesante el tema, de verdad. Quédese con nosotros la siguiente hora. Vamos a abordarlo de la mano del doctor José Luis García Navarro, a quien le damos la bienvenida. Él es especialista en columna. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Muy buen día. Muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos con Gracias, mucho gusto. Gracias por acompañarnos y por cedernos su tiempo. A ver, doctor, ¿por qué es tan común, ¿no?, el dolor de cuello y espalda en general en la población? Es como una afección que se refiere hasta cierto punto de manera común. Claro, sí, la verdad es que es algo muy frecuente y está incluso demostrado científicamente que hasta el 80% de la población a nivel mundial, por lo menos una vez en su vida, va a presentar dolor a nivel lumbar, ¿sí? Y por lo regular este tipo de dolor va a ser algo que va a ir remitiendo con el paso de los días y por lo regular es porque hicimos un mal movimiento, porque estuvimos en una postura inadecuada, porque hicimos algún ejercicio que no estamos acostumbrados a hacerlo y este tipo de dolor por lo regular va a ir remitiendo poco a poco, ¿sí? Un dato importante sería, a lo mejor un dato de alarma, sería que el dolor, el cual no remite. El dolor que lejos de disminuir va incrementando y que lejos de permitirme hacer mis actividades de la vida diaria, al contrario, me va limitando cada vez más. A ver, doctor, aproximadamente cuando tenemos un dolor de este tipo, si no es algo con una afectación mayor, como nos acaba de comentar, aproximadamente ¿en cuánto tiempo se nos quita? Digo, aquí siempre fomentamos ir a la consulta médica, pero un aproximado, a lo mejor, me duele algo así como que, el cuello, la espalda, etcétera, que no es algo grave, aproximadamente ¿cuánto tiempo? Sí, por lo regular aproximadamente, sí dependerá mucho de cada persona, pero por lo regular una semana. Una semana más o menos. Una semana, así es. Y el dolor tiene que ir siendo cada vez menor, ¿sí? O sea, de muy intenso va a ir bajando, 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 y ese es el dolor que habitualmente no nos va a dar ningún tipo de repercusión. Ahora, aquí también siempre recomendamos evitar la automedicación, pero claro, la realidad es que cualquier dolor que tiene, entonces se automedica y se toma algo, ¿no? En este sentido, ¿esto puede enmascarar algún cuadro grave? Pues sí, de cierta forma, sí, cuando principalmente el dolor es muy intenso, ¿sí? Es decir, el dolor que se va a ir quitando va a ser un dolor que a lo mejor sí llega a una intensidad que no me va a dejar tener mi movilización completa, pero me deja caminar, me deja hacer un poco de mis actividades, no como yo quisiera, pero a final de cuentas me deja hacerlo. El dolor que ya es muy intenso y que no me deja realmente ni siquiera pararme, ni siquiera estar de pie,
ese dolor sí nos llama mucho la atención y el cual estamos en riesgo sí de llegar a una automedicación muy importante, porque hay pacientes que a veces en el buró de la cama, Sí. ahí a lo mejor tenemos 1, 2, 3, 4 analgésicos. Sí. Y entonces se automedican con todos con la finalidad de disminuir el dolor y no lo logra. Entonces eso es un signo de que no es un dolor en el cual va a mejorar. Exacto, que vaya a ir disminuyendo. Así es. Y que en un lapso de una semana o a lo mejor 4 días va como en descenso el dolor. Ahora, Claro. doctor, ¿qué hábitos de la vida moderna están contribuyendo a que suceda este tipo de problema? Claro, pues yo creo que lo hemos mencionado muchas veces y no solamente a lo mejor para el problema de la columna. Hábitos principalmente como el sedentarismo, el hecho de ya no hacer ejercicio, realmente nos va a afectar mucho. Nuestra columna está diseñada para moverse, ¿sí? Nuestra columna está diseñada para estar de pie, para caminar, para hacer actividades, ¿sí? Nuestra columna no está diseñada para estar sentada. Rígida. ¿Sí? Entonces, el hecho de estar mucho tiempo sentados va a provocar cambios por desgaste en nuestra columna de una manera prematura y entonces a una corta edad pues vamos a tener enfermedades de la columna secundarias al sedentarismo, ¿sí? Entonces se recomienda que sí tengamos cierta actividad física para estarnos movilizando. Nuestros músculos realmente son muy importantes y es la base prácticamente de nuestra columna. Entonces, si nuestros músculos no están fuertes, eso nos va a detonar enfermedades realmente a una temprana edad. Y es que, bueno, usted es el especialista, pero se recomienda que a partir de los 40 años se empiece la ejercitación, no por una cuestión estética, sino por una cuestión de salud, para tener en buena forma los músculos, lo que nos estaba comentando. Es una realidad también que muchas personas de las que nos están viendo trabajan 8, 9, 10, 11 horas sentados. Así es. ¿Qué recomienda? Porque bueno, ahí no podemos empezar a hacer una activación física, pero ¿qué recomienda para tener una movilidad asertiva o efectiva que evite esta atrofia en los músculos? Claro, pues sí, en los trabajos que requieren estar mucho tiempo en una posición, yo creo que cualquier trabajo, la gran mayoría de las veces, teniendo una buena organización, podemos tener a lo mejor 2 horas, 3 horas de estar sentados y no nos va a pasar nada si nos paramos 5 minutos, 10 minutos a poder caminar, movilizarnos, descansar de estar sentados, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues realmente va a descansar nuestra espalda. Ahora, a lo mejor el pretexto del trabajo, de estar todo el tiempo en una sola posición, si nos preparamos, o sea, es decir, si nos entrenamos para estar en esta posición mucho tiempo, pues mi columna va a aguantar más. O sea, es decir, si además de mi trabajo yo hago una actividad física de una manera cotidiana, pues mis músculos van a estar preparados para soportar más tiempo el estar sentados. Pero si me paso 8 horas trabajando y después a lo largo del día no camino, no muevo, pues realmente eso es lo que también va a terminar detonando el problema. Claro, y es que, bueno, solamente como que a lo mejor pensé en las personas que trabajan en la oficina, pero los choferes, claro, ¿no? Aquellas personas de plataformas que manejan tráiler y que hacen trayectos de 15, 20 horas, ¿no? Es correcto. Ahí tampoco es que puedan tener mucha movilidad de permítame, voy a parar. Claro, así es, pero aquí a lo mejor es en cuanto termino mi actividad, en algún ratito que tenga, tratar de fortalecerme y esa es la manera de cómo entrenar a mi espalda para poder soportar mucho tiempo en una posición. En una posición. Doctor, ¿el dolor de espalda es inevitable con la edad o sí lo podemos prevenir? ¿Y qué podemos hacer? Sí, pues de cierta manera la edad realmente no es como tal un predisponente. O sea, la edad sí va a ser realmente, digamos que algo que va a poner un granito de arena a que a lo mejor en algún momento tengamos dolor, pero no es el culpable como tal. O sea, hoy increíblemente vemos abuelitos de 90 años con las espaldas increíblemente bien, con muy poco dolor, muy poca molestia y andan por la vida, ¿no? Y tenemos pacientes de 20 años, muy jóvenes y que no pueden ni dar 2 pasos por un desgaste muy importante. Ahora que dice de jóvenes,
También, bueno, ahorita regresando de la pausa, le voy a preguntar acerca de las malas posturas y una de ellas es por la tableta y el dispositivo inteligente. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve y le recuerdo, si tiene alguna duda o alguna pregunta, aprovecha al doctor y puede hacer su pregunta vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Regresamos. En México, aproximadamente el 70% de los adultos experimentan dolor de espalda en algún momento de sus vidas, y cerca del 30% reporta dolor de cuello en algún momento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos. Estamos hablando de dolor de cuello y espalda con el doctor José Luis García Navarro. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un dolor muscular, ¿no?, y un dolor que ya esté relacionado directamente con la columna? Ok, bueno, un dolor muscular por lo regular también está asociado a un problema que podamos tener ya de fondo en la columna. El dolor muscular muchas veces es como un mecanismo de protección, o sea, los músculos empiezan a tensar, los músculos empiezan a contracturar con el tiempo porque están tratando de proteger algo que se encuentra en la columna. Entonces, eso lo podemos ver desde a lo mejor algún golpe que tenemos, ¿sí? Entonces, los músculos empiezan a espasmar, se empiezan a contracturar y empiezan a generar un poco de dolor, ¿sí? Pero en las personas que tienen ya un problema añejo, llamémosle así, entonces los músculos aquí van a ser diferentes. Los músculos se van tensando, se van cansando con el tiempo de estar protegiendo y entonces eso también puede ser parte del mismo problema. Entonces, si tenemos un problema ahí en la columna, nuestros músculos van a responder, pero con el tiempo se cansan y eso también nos genera problemas. Ay, doctor, a ver, mire, esto que está abordando es muy interesante. Muchas veces, a lo mejor de niños o de adolescentes, tuvimos alguna caída, en fin. Claro. Y pues nos pasó a mayores y entonces como a esa edad pues te levantas, etcétera. Pero eso, ¿qué tanto puede repercutir? Le voy a poner este ejemplo. Cuando era niña, tenía como unos 9, 10 años, me subí a un sub y baja. Claro. Entonces estaba en el sub y baja muy feliz y mi compañerita o compañerito, no me acuerdo qué era, se bajó y yo estaba arriba y claro que el contrapeso, entonces me dio un sentón. Claro. Que hasta allá fui a dar, ¿no? Me dolió muchísimo, pero bueno, ya lloré y ya se pasó y nunca me lo atendí. Como este ejemplo, a muchas personas les pudo haber pasado alguna situación de una caída, un golpe. ¿Qué pasa con ello? Claro, pues bueno, sí va a contribuir como un factor, pero realmente cuando un problema en el momento es grave, se va a manifestar en ese momento. ¿Sí? O sea, es decir, una caída, si hubiera sido realmente algo fuerte, ¿sí?, en ese momento se hubiera manifestado con mucho dolor y no se hubiera quitado la molestia y probablemente a lo mejor hubiera sido alguna fractura, alguna lesión articular, etcétera, alguna lesión en el disco. Se hubiera tenido que atender en ese momento. Exactamente. Entonces todos nos hemos caído y todo el mundo tenemos presente algún golpe importante que hayamos tenido en nuestra vida, ¿no? Entonces, si en ese momento no tuvo consecuencias, simplemente se va a sumar a un poco de desgaste en nuestra columna, como cuando tenemos un auto, ¿sí?, y caemos en un bache. ¿Sí? También, sí. Entonces, no le pasó nada al auto, pero bueno, ese bache va a contribuir a que ahora a lo mejor a lo largo del tiempo mi auto se haya desgastado un poco más de lo que está diseñado. Ok, ¿no? Buen ejemplo, doctor, buen ejemplo. Ahora, ¿cuándo debemos entonces sí ya preocuparnos ante un dolor que, entre comillas, pareciera normal? Claro, pues yo creo que a partir de que si vemos que el dolor ya lleva más de una semana y principalmente la intensidad sigue siendo la misma y que vemos que esa intensidad no va bajando, entonces ese es un buen momento para acudir a una revisión. Ahora, doctor, ¿qué posturas son las más dañinas para el cuello y la espalda? Pues hoy en día lo vemos muy frecuentemente y creo que es un tema que también ha salido a discusión en muchas ocasiones, el tema hoy de los dispositivos electrónicos. ¿Sí? El hecho de estar mucho tiempo agachado nos va a causar un daño.
mi cuello no está diseñado para estar viendo siempre hacia enfrente. De hecho, la columna está diseñada para mantener siempre la vista hacia la horizontal. Sí. Cualquier manifestación que pueda tener nuestra columna, en el cual vayamos perdiendo esta visión, nuestro cuello siempre va a tratar de luchar para mantener esta posición. Entonces, ahora lo que hacemos con los dispositivos electrónicos es luchar en contra de toda esta naturaleza. Sí. Y entonces terminamos con una posición completamente inadecuada y pues eso va a terminar dañando nuestro cuello. Claro, incluso, bueno, problemas en los dedos, problemas en el cuello, en la espalda, etcétera. Hay que tener una correcta postura. Ahora, ¿dormir en una mala posición puede causar daño a largo plazo? Sí, por supuesto, principalmente hacia la cuestión del cuello. ¿Sí? Sí está demostrado que también el utilizar una almohada inadecuada, conforme va pasando el tiempo, en primer lugar, ni vamos a descansar bien, vamos a amanecer siempre con dolor de cuello y eso va a provocar que quizá tengamos desgaste en nuestro cuello. ¿Sí? Entonces, siempre se recomienda que sea una almohada que no sea ni extremadamente suave, ¿sí? Pero que tampoco sea muy rígida. A ver, permítame, es que, perdón que lo interrumpa, pero es que en las preguntas del público, que gracias por la participación, vi algo del tema de la almohada, que ahorita se lo voy a decir para ver qué preguntaban. Decían que espalda baja. Dice, ¿qué tan malo es dormir con almohadas altas? Es que yo no puedo dormir si no son así. Claro, bueno, hay que ver qué problema es el que tiene que le está condicionando el utilizar una almohada alta. ¿Sí? Okay. Entonces, para corregir ese problema, porque efectivamente, al momento de que dormimos, si estamos boca arriba y tenemos una almohada muy alta, vamos a provocar esto. Entonces, no solamente me voy a afectar mi cuello, sino que la vía aérea también no va a poder respirar bien y eso puede ser una causa de apneas del sueño durante la noche, ¿no? Entonces, hay que ver qué está sucediendo, por qué es la necesidad de ocupar una almohada alta. ¿Sí? Esa es la respuesta a esta pregunta del público, pero entonces en general las almohadas deben ser ni tan altas ni tan bajas. Es correcto. Por lo regular, cuando estamos de lado, la almohada tiene que estar a la suficiente altura como para que mi cuello no haga esto, pero tampoco que haga el lado contrario. ¿Sí? Un término medio para que yo pueda descansar y mi cuello se mantenga lo más neutro posible. Eso es lo más importante. Bueno, seguimos con las preguntas del público. ¿Qué opina de la luxación de costillas? Pues bueno, la luxación de costillas, aunque no es como tal el tema que estamos platicando, pero pues la luxación de costillas nos habla que fue un mecanismo de muy alta energía, ¿sí? Esto sucede en accidentes principalmente. Es extremadamente raro que se luxe una costilla sin tener un mecanismo de alta energía. Accidentes, golpes principalmente. Traumatismo. Así es, entonces si se llega a luxar, pues hay que evaluar realmente el grado de afección principalmente hacia la caja torácica. En el mejor de los casos no hay que hacer absolutamente nada y solamente esperar a que el cuerpo trabaje por sí mismo y en algunos otros casos, pues inclusive hasta llegar a un tratamiento quirúrgico. Bien. Desde hace tiempo tengo dolor en espalda baja y cadera. ¿Será mi colchón? Tengo con él ya 10 años. Ok, pues bueno. ¿Sí tiene que ver el colchón, doctor? A veces no necesariamente. O sea, quisiéramos echarle la culpa también al colchón de nuestros males, sí. Aunque sí es un buen motivo de no tener un colchón eternamente, ¿no? Pero también, entonces, luego ya ves el colchón, así que quitas todo, y ya hasta se ve unas curvaturas. Efectivamente, o sea, realmente si estamos viendo que mi colchón ya no me da la firmeza que yo necesito. Digo, me han contado, ¿eh? Claro. Entonces, pues ese sí es un buen momento para cambiarlo, ¿no? Quizás sí sea el problema porque no me está permitiendo descansar de una manera adecuada. Pero si mi colchón es relativamente nuevo o no tiene tantos años y mantiene la firmeza, pues realmente quizás ese no sea el problema. Ahora, también hablando del colchón, así como veíamos de la almohada a nivel general, ¿cuál es el que recomienda? Hay unos que son sumamente rígidos, hay unos que son blandos, otros que son de agua. O sea, camas de agua. Claro. ¿Qué recomienda? Sí, miren, aquí también se recomienda que la firmeza no tiene que ser extremadamente suave, porque a lo mejor los primeros días se siente muy rico, pero después de un par de días
el cuerpo no tiene ese soporte que necesita. Entonces, por un lado, el brazo está muy hundido, la pierna no está a la misma altura. Estamos como etcétera. chuecos, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, no descansamos porque está buscando el cuerpo esa firmeza. Entonces, no extremadamente suaves. Y también no irnos al lado contrario, que no sean muy, muy duros, porque el cuerpo pues, va a tener esa necesidad de tener un soporte, un amortiguamiento, ¿no? Entonces, un término medio. Entonces, cuando vayan a querer cambiar su colchón, la mejor forma es irlo a probar, ¿sí? Acostarse en ese colchón, probarse ese colchón, y entonces, si yo me siento a gusto, pues bueno, ese va a ser el mejor colchón. Ese es el indicado. Así es. Muy bien. Ahora, ¿qué papel juega el estrés en el dolor de cuello y espalda, doctor? Ok, pues también es un factor importante, ¿sí? Aunque no hay que echarle toda la culpa, ¿sí? Porque muchas veces caemos en el lado opuesto, decir, es que estoy muy estresado y por eso es que todo el tiempo tengo dolor, ¿no? Entonces hay personas que se van de vacaciones, hay personas que van al psiquiatra, que están al psicólogo, atendiendo un problema de estrés y están en tratamiento y el dolor persiste, ¿sí? Entonces no es el estrés en realidad lo que le está generando el problema, entonces necesita atención por ese tipo de dolor. Yo creo que esa es la pregunta porque muchas veces, a ver, ¿qué es una contractura? Cuando decimos estoy contracturado, ¿qué es? Claro. Médicamente a lo mejor lo podemos dividir. Un espasmo muscular, que es lo que generalmente vivimos, es cuando el músculo se empieza a poner durito, ¿sí? Y eso es lo que nos causa dolor. Estrictamente una contractura muscular es cuando el músculo se empieza a cortar, ¿sí? Entonces eso lo vemos en otro tipo de problemas ya más crónicos, cuando a lo mejor las personas no pueden moverse, los músculos empiezan a ser chiquitos. Y entonces eso hace que si la pierna la teníamos bien estirada, de momento la empezamos a encoger porque el músculo se está contracturando, ¿sí? Entonces, como términos generales, conocemos la contractura muscular a el dolor que nos ocasiona prácticamente el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo a través de los músculos. Claro, doctor. En relación a esto, muchas personas acuden a los masajes. ¿Esto es correcto? ¿Beneficia? Más allá de una cuestión como de que, es que siento rico, etcétera. Más bien, ¿puede ser indicado o es contraindicado cuando ya hay una situación especial en cuello y espalda? Claro, yo creo que aquí lo que tenemos que evaluar realmente es el nivel de dolor y el tiempo con el que llevamos la molestia, ¿sí? Yo creo que si es un dolor que realmente no es tan fuerte, yo creo que a cualquiera nos va a caer muy bien un masaje porque nos va a ayudar a relajar y eso probablemente nos genere alivio o incluso hasta se nos quite el dolor, ¿sí? Pero ya un dolor que ya realmente es intenso y que ya lleva muchos días, pues quizá un masaje no sea la respuesta, ¿sí? Bien. Porque tenemos incluso la necesidad de evaluar que no tengamos un problema grave que a través de un masaje me terminen empeorando el problema. Lo vaya a empeorar, sí, por supuesto. Es correcto. Bueno, debemos tomar en cuenta esto que nos menciona el doctor. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Es muy breve. Seguimos recibiendo sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Esto es Salud para Todos. Volvemos. El dolor de espalda es una de las principales causas de ausentismo laboral en México. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, representa hasta el 25% de las incapacidades temporales. Si experimentas dolor de cuello o espalda, uno de los primeros pasos es aplicar calor o frío en la zona afectada. Las compresas frías pueden reducir la inflamación en las primeras 48 horas, mientras que las compresas calientes pueden ayudar a relajar los músculos tensos después de este periodo. La ergonomía también es clave para el tratamiento del dolor crónico. Evaluar y ajustar tu entorno de trabajo puede marcar una gran diferencia. Usar una silla adecuada, posicionar la pantalla de la computadora a la altura correcta y asegurarte de que el teclado y el mouse están en posiciones que eviten tensión en el cuello y la espalda son cambios sencillos
sencillos pero efectivos. En casos más severos, como hernias de disco o problemas crónicos, los tratamientos pueden incluir inyecciones de corticosteroides, terapia manual o en algunos casos, cirugía. Estos procedimientos deben ser evaluados y recomendados por un especialista. Finalmente, el manejo del estrés juega un papel importante. Técnicas de relajación como la meditación, el yoga y la respiración profunda pueden ayudar a reducir la tensión muscular relacionada con el estrés, que a menudo exacerba el dolor del cuello y la espalda. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Salud para Todos, hablando de dolor de cuello y espalda con el doctor José Luis García Navarro. Preguntas del público y muchas gracias por su participación, doctor. En la parte baja del cuello tengo una bolita o joroba pequeña. ¿Se puede quitar? Pues bueno, aquí sí hay que evaluar mucho. Sí es normal que a veces justo en esa parte tengamos una prominencia más grande, porque ahí es una zona de transición. Anatómicamente, ahí la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica tienen esa prominencia más grande. Entonces, a veces es normal que se siente ese chipotito. Sin embargo, si es muy prominente y en realidad sí ya nos genera como tal una joroba, por decirlo así, entonces hay que ver qué está sucediendo en el resto de la columna. Si hay deformidades en la columna que nos generan este problema, entonces si se pueden resolver, hay que evaluar bien cada caso. Ya tenemos criterios bien establecidos en saber quiénes sí los podemos operar y quiénes no serían candidatos a hacerlo. Pero sí podemos tener algún tipo de solución. Sí, sí hay solución y se puede revertir. También la cuestión postural también ayudará mucho, ¿verdad, doctor? Ahora, ¿qué pasa con el sobrepeso? ¿Cómo va a afectar en este tipo de dolores? Pues mucho, porque volvemos al mismo punto. El diseño de nuestra columna está hecho para cargar el peso dependiendo de nuestra estatura, ¿sí? Si nosotros le cargamos más peso a nuestra espalda, entonces pues se va a estar esforzando cada vez más. Si volvemos al mismo ejemplo del auto, si tenemos un auto que está diseñado para cargar, no sé, 2,000 kilos, pero todo el tiempo le ponemos 2,500, 3,500 kilogramos, a lo mejor nos va a aguantar los primeros meses, pero ya después de esos meses, la suspensión, las llantas, todo se va a empezar a afectar. Entonces, así nuestra columna y el resto de nuestro cuerpo. Quizá los primeros días, los primeros meses, incluso los primeros años, no tengamos problema, pero ya a lo largo del tiempo va a generar que un disco se lastime, una articulación se desgaste, que tengamos necesidad de cirugías por el desgaste que tenemos y el principal problema puede ser el peso. Bien, doctor, ¿cómo sé que tengo mala postura? Y yo creo que esa es una pregunta que todos tenemos. Gracias por participar. Claro, pues bueno, en general, pues realmente a veces puede ser muy evidente, ¿no? El hecho de que alguien no tenga una postura adecuada porque notamos que se está encorvando mucho y hay algunas deformidades que se manifiestan a través del equilibrio en los hombros, ¿sí? Entonces, si un hombro está más alto que el otro, pues nos está hablando de que existe incluso una deformidad en la espalda que pudiera requerir algún tipo de atención. Bien. ¿Qué tan recomendado es ir con un terapeuta a que me estire la espalda para destensarla? Claro, yo creo que aquí este punto es muy importante, en el cual si yo estoy teniendo ya un dolor frecuente, un dolor continuo, yo creo que sí es muy importante acudir primero a una evaluación médica para poder tener un plan de manejo, ¿sí? Y entonces poderle comentar al fisioterapeuta, al rehabilitador, cuál es la necesidad que tenemos, ¿sí? Porque si lo hacemos al revés, desafortunadamente hoy, sin poner en tela de juicio nada, si vamos al revés, cuando un fisioterapeuta es muy profesional, lo primero que va a decir, no, necesito que primero tengas una evaluación para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero desafortunadamente hoy pasa lo contrario. Hoy tenemos profesionistas, fisioterapeutas que recetan analgésicos, tenemos fisioterapeutas que indican resonancias magnéticas, indican rayos X, que eso en la mayoría de las veces confunde incluso más al propio paciente, porque el mismo terapeuta a veces nos han tocado muchos casos que, es que tiene 2 hernias, 3 hernias, 4 hernias, ¿sí?
Entonces, cuando en realidad ni siquiera es eso, ¿no? Cuando a lo mejor el problema es más grave. Entonces, en problemas que ya tienen dolor crónico, primero es acudir a una valoración médica, ya el médico se encargará de saber si es una radiografía, una tomografía, una resonancia, o incluso si no necesita ningún estudio, ¿sí? Y entonces ya teniendo esta evaluación, entonces ahora sí podemos decir, fisioterapia, necesitamos que higiene de columna, fortalecimiento de esto, mejorar arcos de movilidad, etcétera, ¿no? Y ya darle la pauta al fisioterapeuta a que haga su plan de tratamiento de acuerdo a cómo él lo vaya considerando. Bien. Doctor, ¿qué ocurre cuando el dolor cervical se prolonga en el tiempo? Ya desde hace como 5 años me dio un tirón en un accidente de carro y siempre tenía la molestia, pero ahora es peor. Claro, ese es un buen caso, es un ejemplo en el cual ya tengo un problema de mucho tiempo. A lo mejor como antecedente tuvo un accidente, que sí pudo haber sido un factor de riesgo, ¿sí? Pero ahora con el tiempo se ha estado agravando el problema y entonces necesitamos ver qué sucede. Si se lastimó un disco, si las articulaciones se lastimaron, si ahora tengo algún tipo de compresión nerviosa y que me pueda generar afección a mis manos, ¿no? Entonces, ya en este tipo de casos es cuando de preferencia mejor acudir a una valoración para saber qué debemos de hacer. Aquí hay que quitar realmente los miedos. Por ejemplo, desafortunadamente cuando a veces me presento cirujano de columna, en automático la persona relaciona cirugía, cirujano es igual a cirugía en automático. Y no es así. Hoy en día sabemos que hasta el 80% de las veces los problemas por desgaste se pueden resolver sin cirugía, ¿sí? Atendiéndolas a tiempo. Entonces, aquí es no perder el tiempo, saber qué debemos hacer, quizá efectivamente con una terapia, mejorar la postura, algún analgésico de forma ocasional sea el mejor tratamiento y no necesariamente tenga que llegar a una cirugía. Entonces, no hay que tener miedo a esa evaluación, ¿sí? Es mejor tenerla para que si me identifican algo que es grave, pues bueno, me lo están diciendo a tiempo. Y en el mejor de los casos que me digan, no te preocupes, esto realmente no tienes de qué preocuparte, pues yo creo que es lo que todos buscaríamos. Doctor, voy a ligar 2 preguntas porque es acerca del tema de las mochilas. Okay. Y yo le agregaría también las bolsas de mano. Claro. Mi mamá siempre, como cargo hasta con el perico, como decimos, mi mamá siempre me dice, te vas a lastimar el hombro. Y ahí voy yo así, bueno, pero bueno. Las mochilas, preguntan, doctor, ¿las mochilas tan pesadas podrían generar el problema al cuello de los niños? Y también, dice otra señora, hace unos días escuché a un doctor decir que la mochila de carrito, esas que llevan así, también es mala para los niños. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué mochila le compro al niño? Claro, yo creo que la mejor mochila puede ser la que llevamos atrás, en los 2 hombros, con los tirantes, bien pegada a la espalda. Yo creo que esa es la mejor porque se mantiene pegada a nuestro cuerpo. Aquí lo malo es el cargarle mucho peso, ¿sí? Entonces, eso ha sido pues, realmente una pregunta que eternamente hemos tenido, la cuestión de las mochilas. Estrictamente, si cargáramos ese peso todo el día, todo el tiempo, por supuesto que nos va a causar problema. Idóneamente para nuestros hijos, pues la verdad es que no deberían de estar cargando tanto peso, ¿sí? A lo mejor me salgo un poquito y a lo mejor muchos me van a criticar en este punto, pero quizá a lo mejor por los 5 minutos que tarda mi hijo en salir del auto y llegar a su salón y dejar su mochila en el piso, quizá a lo mejor no suceda tanto, ¿sí? Tanto problema. Sin embargo, no es lo ideal, ¿sí? Entonces, aquí a veces, y es una lucha que a veces yo como papá, es preguntar, oye, ¿y en realidad ocupas todo eso durante todo el día? Sí. Entonces, es aquí también una invitación también a lo mejor a la parte del programa académico de realmente poder evaluar si es necesario que los niños tengan que estar cargando con todos los útiles o si hay alguna forma a lo mejor de dejarlos en la escuela de una manera momentánea, pues para que ellos no tengan que estar cargando diariamente. Sí, pero es que mire, útiles, la realidad es que luego cuando toca guitarra, entonces mochila, más guitarra, más maqueta. Sí, más la natación, en mis fútbol. tiempos era la máquina de escribir, ahorita ya ni saben qué es eso. Pero bueno, ahí vamos con la máquina de escribir. Con los que llevaban electrónica, los chavos que llevaban, y la tabla de Perfocel, ¿no? Bueno, en fin, entonces, todo eso era lo que generaba también mucha carga en los niños. Claro, por supuesto.
Así es, entonces es por eso que pues, nos hemos dado cuenta que si estos factores como tal fueran estrictamente dañinos, todos nosotros ahorita en este momento estaríamos enfermos de la columna, ¿sí? Porque efectivamente todos a lo mejor en algún momento cargamos la máquina de escribir, cargamos una mochila pesada, cargamos las maquetas y entonces eso sería realmente un factor completamente detonante para que hoy la mayoría de las personas que hicimos todo eso estuviéramos ya operadas, estuviéramos con dolor, y la verdad es que no es así. Aquí también ese es el punto en el cual si desde pequeños nosotros les inculcamos a nuestros hijos a tener una buena postura, a que tengan un ejercicio, a que mantengan fuerte su espalda, sus músculos, el hecho de que carguen 5 minutos algo no les va a pasar nada. No les va a afectar. ¿Sí? Es prepararlos para un momento en el cual sea necesario el tener un poquito más de esfuerzo. Medidas preventivas. Claro, pero aquel niño que a lo mejor todo el día está sentado, aquel niño que todo el día está jugando pues, videojuegos, televisión, sin ningún tipo de actividad, sus músculos van a fracasar y por supuesto que con 5 minutos que carguen una mochila les va a afectar. Y entonces aquí en automático vamos a decir, es que la mochila estaba muy pesada, cuando no hemos visto todo el trasfondo que tenemos en el cual ese niño físicamente no está preparado para cargar una mochila de la escuela. Claro, lo que se debe corregir de raíz. Así es. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, es breve y continuamos con más aquí en Salud para Todos. Volvemos. El tratamiento del dolor crónico de espalda y cuello en México tiene un costo anual estimado de más de 20,000 millones de pesos, incluyendo consultas médicas, fisioterapia y medicamentos. Aproximadamente el 40% de las personas con dolor crónico de espalda y cuello en México representan una disminución significativa en su calidad de vida, afectando su capacidad para realizar actividades diarias y laborales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, con el doctor José Luis García Navarro. Estamos hablando de dolor de cuello y espalda. Doctor, ¿hay tipos de dolor de espalda? ¿Cómo los podemos clasificar si es que existen? Pues en realidad, esta pregunta creo que es muy importante porque muchas enfermedades de la columna se pueden manifestar de la misma manera, con dolor, ¿sí? Y el dolor va a ser prácticamente a nivel, si estamos hablando de la espalda baja, pues a nivel lumbar, y puede o no generar también un dolor hacia los nervios, como el dolor llamado de nervio ciático, ¿sí? Entonces, muchas enfermedades pueden manifestarse igualito, ¿sí? Lo primero que pensamos es una hernia de disco, ¿sí? Que eso es lo más común. La verdad es que no es así. Las hernias de disco, yo creo que hoy en día, aunque sí es algo frecuente, pero es lo que menos operamos en ocasiones, ¿sí? Entonces, hay otras enfermedades que pueden ser desde una infección, pueden ser tumores inclusive, o algún otro tipo de desgaste en la columna que se van a manifestar con un dolor en la espalda baja, ¿sí? Que es un dolor localizado en esa región que se incrementa al momento de ponerse de pie o de caminar. Entonces, como tal, así una clasificación propiamente, pues no la tenemos, No hay. no la tenemos, pero se pueden manifestar de esta manera. De diferente forma. Ahora, ¿qué estudios o pruebas ayudan a diagnosticar correctamente el origen del dolor? Bueno, aquí también este punto es muy importante. A veces pensáramos y decimos, me pasa frecuentemente con los pacientes que les decimos, es que necesitamos una radiografía y necesitamos una resonancia magnética. Entonces en automático piensan, si me pide una resonancia que es el mejor estudio, ¿por qué me va a pedir una radiografía? Entonces la realidad es que no es así. Entonces cada estudio va a tener algo en lo cual tengamos que observar. Es decir, en las radiografías voy a ver cosas que no voy a ver en la resonancia. Y al revés, en la resonancia voy a ver cosas que no voy a ver en la radiografía. Y a veces ni la resonancia ni la radiografía me va a evidenciar el problema,
sino hasta una tomografía tal vez. Entonces, son diferentes estudios los que tenemos. ¿Cuál es el mejor? No tenemos uno mejor, ¿sí? Sino hay que evaluar al paciente, clínicamente hay que ver qué es lo que está presentando para entonces nosotros elegir qué estudio puede ser el mejor para ellos, ¿sí? Entonces podemos empezar desde unas simples radiografías y en base a eso pues ir tomando decisiones qué otro tipo de estudio podría llegar a ser necesario. Bien, ¿hay diferencias entre el dolor mecánico y el dolor inflamatorio? Pues vaya, el dolor mecánico, como su dolor propiamente lo dices cuando te mueves, ¿sí? Entonces, cuando te paras, cuando caminas, hay dolor, pero cuando estás en reposo, descansa, ¿sí? Se quita. Y el dolor inflamatorio, no hay postura en realidad en la cual mejore, ¿sí? Todo el tiempo está generando Está dolor. latente, Así está latente es. Eso lo podemos ver a lo mejor con otro tipo de enfermedades, como a lo mejor la artritis reumatoide, que a lo mejor las articulaciones están inflamadas todo el tiempo y no hay postura que mejore el dolor. Ahora, doctor, ¿qué papel juega la fisioterapia, ¿no? Y los ejercicios de rehabilitación en este tipo de dolores? Claro, pues yo creo que juega un papel muy importante y como lo mencionábamos hace rato, de hecho es trabajar hombro con hombro prácticamente con los fisioterapeutas, porque mucho de esto se puede resolver precisamente con una fisioterapia. Sin embargo, el punto importante es tener un diagnóstico, ¿sí? El saber por qué me está doliendo, el saber por qué me genera el dolor. Si no tenemos previamente un diagnóstico, puede ser inclusive peligroso, ¿sí? Si hemos tenido la mala suerte de que pacientes a lo mejor con algún problema grave de la columna empiezan con ejercicios de fisioterapia y terminan agravando el problema porque no sabían qué tenía antes el paciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante el trabajar, sí de la mano, pero teniendo ya un diagnóstico. Sí, un diagnóstico, pues, certero, por eso hay que acudir con especialistas profesionales, ¿no? Ahora, ¿el reposo debe ser total o es mejor mantenerse activo y en movimiento? Claro, se recomienda que si el dolor pues, realmente es de cierta manera tolerable, que debemos de tener cierta movilización. Siempre va a ser a tolerancia de las personas. No se recomienda que estemos en un reposo absoluto. Es tratar de estimular con movimiento el disminuir el dolor para que los músculos también empiecen a trabajar y de esta manera empiece a mejorar incluso la parte del dolor. Pero sí, el reposo absoluto pocas veces lo indicamos, a menos que sea así una lesión muy grave, como a lo mejor una fractura, por ejemplo, sí debemos de tener al paciente a lo mejor con cierto reposo hasta que tengamos algún dispositivo que lo pueda proteger o incluso operarlo, ¿no? Pero si son algún tipo de molestia llevadera, lo mejor es tratar de reactivarlo. Que esté en movimiento. Sí. Preguntas del público, muchas gracias por participar. Dice, en mi primera cita, ¿debo llevar radiografía? Tengo dolor de cuello, hombro, espalda baja y en una cervical. Claro, yo creo que esto va muy de la mano de lo que platicábamos. Hay algunos pacientes que ya llegan, digamos, aventajados con estudios de rayos X. A lo mejor por comodidad de todos, de cierta manera sí nos ayuda a que lleguen con radiografías. Sin embargo, a veces el paciente no sabe qué estudios pedir, ¿sí? Entonces, a veces llegan con algún estudio de alguna radiografía X y cuando lo revisamos, les decimos, ok, es que sí necesitabas una radiografía, pero no esta. Claro, entonces, algo como más específico sí, indicado por... Es correcto. Yo les sugiero que para evitar este tipo de situaciones, que mejor tengan una evaluación previa por el médico, para que así ya sepan específicamente qué tipo de estudio es el que van a llevar y así evitan el perder tiempo de ir a un laboratorio y estar formados ahí hasta que les tomen el estudio y económicamente también pues se ahorran porque va a ser un estudio que se les pida, pero el que realmente sí, va a el ser. indicado. Sí, pero es que sabe que luego qué pasa, también me han contado que ha pasado. Luego ya son 2 consultas. Cuando vas a que te digan cuál y cuando regresas, cuando ya llevas la radiografía. Claro, si lo ponemos de cierta manera haciendo una balanza, si lo hacemos al revés, ok, yo llego ya con mi radiografía. Sí, pero voy a tener que gastar de Exactamente, vamos a gastar prácticamente lo mismo. Tiene razón. ¿No? Por eso yo decía que usted tiene razón, doctor. A ver, otra pregunta del público. ¿El dolor de cabeza causado por las cervicales y daños en los discos
es que lo busqué en internet y tengo miedo de ir a la consulta. Claro, ok. Esa pregunta realmente creo que también es muy importante. Hay cosas que sí le podemos echar la culpa a la columna, pero hay otras cosas que definitivamente no le podemos echar la columna y principalmente a la región cervical, ¿sí? Entonces, nos ha tocado muchos casos de pacientes que por dolores de cabeza intensos, mareos, etcétera, por alguna mala suerte se llegan a operar del cuello, salen de la cirugía y salen exactamente igualitos, ¿sí? Porque les encontraron algún desgaste mínimo y entonces dijeron, es que este pequeño desgaste es el que te está causando todo ese problema. Y no es así. Entonces, por eso hay que revisar muy bien qué tipo de dolor es el que tenemos. ¿Qué sí le podemos echar la culpa a la mejor al cuello? El dolor de cabeza que está principalmente en la región posterior, ¿sí? El dolor que está acá porque aquí nacen músculos que van a llevar ese soporte a lo largo de todo nuestro cuello. Entonces, si tenemos un problema en el cuello, por supuesto que esos músculos se van a tensar y me pueden generar dolor, ¿sí? ¿Qué dolor a lo mejor ya no puede estar relacionado? El dolor que tenemos aquí enfrente, en la cara, mareos a lo mejor, entumecimientos de la cara, eso ya no va muy relacionado a problemas de la columna, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor tengamos un problema neurológico propiamente y no un problema de la columna. Claro, hay que siempre atender eso. Doctor, de manera muy breve para finalizar, ¿qué mensaje le daría a aquellas personas que viven con el dolor, ya se acostumbraron y no se atienden? Claro, pues yo creo que el mejor consejo es que no tengan miedo, o sea, realmente acudan, realmente ustedes tienen hoy en día mucha facilidad de poder atenderse este tipo de problemas. Sabemos que hoy en día la verdad es que a veces caemos en el punto de la charlatanería y no sabemos con quién acudir. Entonces, de preferencia, hoy en día tenemos toda la información, redes sociales, internet, páginas, donde verifiquen que realmente su médico, en primer lugar, tenga cédulas profesionales. Tenga cédula y esté registrado. Eso sería como sería lo primero, lo fundamental. Doctor, nos tenemos que ir. Sí, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, doctor José Luis García Navarro, pero en la siguiente hablaremos con usted de un nuevo tema. Recuerde acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, buen día.